Hola, hola peloteras, hola peloteros de Miranda al Cielo, quinto capítulo de 6, más el prólogo que tuvo esa sección hablando un poquito de la nueva configuración del Club Deportivo Mirandés. Pero vamos a acabar justo cuando empiece la liga, el domingo que viene, para los jabatos, como para todos los demás equipos del fútbol profesional español, empieza el fin de semana que viene. Hoy toca repasar los cedidos de Andúba de la 23-24. Tenéis todos los capítulos desde la 19-20 hasta esta temporada, agrupados, que nunca lo digo en el vídeo, pero puede venir bien, en la lista de reproducción de Miranda al Cielo, los cedidos de Andúba. Ahí podéis consultar todos, absolutamente todos los cedidos de las temporadas 19-20, 20-21, 21-22, 22-23. Hoy es la quinta, el próximo día cerramos la sexta, salvo que me digáis que queréis un capítulo especial dedicado a que yo haga mi alineación, mi once ideal de cedidos del resto de España al Mirandés. Si queréis que haga un once ideal, lo alargamos hasta el siguiente fin de semana. El próximo tiramos los de la 24-25, los recordamos, los viejos buenos tiempos, que en realidad no son viejos, pero en el Mirandés todo suele caducar a un año vista, y a partir de ahí ya decidís vosotros. Si esto tiene muchas peticiones, hacemos 11 ideal, o tiene más de 100 visualizaciones. Venga, vosotros decidís. A partir de ahí, decir también yo que ganó el Osasuna de Lishi, ganó Osasuna de Alessio Lishi, un amistoso al Mirandés el miércoles pasado 3-0. Y que el último partido preparatorio de la pretemporada se saldó con empate 1-1 entre dos equipos que van a ser rivales en segunda división. Real Sociedad B 1, Club Deportivo Mirandés 1. Todavía falta por acoplar al delantero centro porque llegó justo después de ese partido, no pudo ser convocado todavía y lo tuvo que marcar el gol el canterano Márquez. Al menos el Mirandés llega con 12 efectivos para la siguiente fecha, que ya es la primera jornada en el nuevo Mirandilla contra el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, el Miranda, el equipo Mirandilla en el Mirandilla. Esto tiene que hacerse sentir como en casa, ya que además tienen ese inconveniente del exilio a Mendizorroza. En el comienzo de la liga, en los partidos como local, se tiene que hacer sentir como propio el partido en el nuevo Mirandilla. Son 12 jugadores, claro, el problema es que el portero deja dudas, Juan Palomares. Los defensas, hay 4 centrales, 2 laterales izquierdos, no hay laterales derechos. Algunos se podrá reconvertir o se podrá sacar de abajo, pero la baja de Hugo Rincón y de Parada pesa. En el centro del campo hay suficientes jugadores, pero como delantero centro solo hay uno, que es, bueno, ahora lo vamos a presentar porque en el centro del campo ha llegado esta semana, al principio, Aarón Martín, cedido del Alcaciá, que no es el mítico Aarón Martín Caricol, mejor lateral izquierdo de la Serie A en la primera vuelta el año pasado, pero del que no hablaba casi nadie más que yo, que estuvo en el Celta, en el Mainz, cantera del Español. No, este es Aarón Martín, el canario, que salió con el Club Deportivo Tenerife y a su tercer partido marcó un gol. En cuanto empezó a jugar se vio que tenía mucha calidad y por eso lo reclutaron desde el Golfo Pérsico y ahora lo trae cedido el Club Deportivo Mirandés. Primera cesión, todo para cuando hagamos los cedidos de Andúba el año que viene, si es que lo hacemos, aunque ya no tendrá demasiado sentido porque los hemos ido poniendo al día. Primer cedido que llega desde tierras árabes a Andúba, del Alcaciá. El bueno de Aarón Martín, medio centro, organizador, creativo, yo creo que más creativo que destructor, para destruir habrá otros, y desde luego que es un centro del campo muy dinámico el que se le está quedando al Mirandés. Para hacer de Gorrochategui supongo que estará Ismael Barea, y para construir pues puede estar este Aarón Martín, que tiene muy buena pinta. Y de delantero centro, Gonzalo Petit, que dice Tony Caballero de Onda Rojilla que le encanta que el Mirandés tenga un killer uruguayo, el compañero también del Correo, y que desde luego está muy ilusionado, como buena parte de la parroquia mirandesista, con que siga la estela de Raúl García de Haro, porque Gonzalo Petit llega cedido del Betis también, del Real Betis Balompié, como en su día este auténtico quebradero de cabeza para las defensas rivales, que el otro día le marcó al Mirandés, también, por partida doble en el amistoso, así que a ver si es una señal y si Gonzalo Petit
vuelve a romper moldes de lo que es un cedido que se deja llevar y vuelve a ser un delantero brutal que se destapa. Estuvo en el Nacional de Montevideo, llega al Real Betis como joven valor que está destinado a originar una plusvalía a medio plazo, mientras se va curtiendo en una segunda división como el Club Deportivo Mirandés, que tan buen cobijo ha dado a tantos y tantos cedidos como los que me voy a disponer a repasar a continuación de la temporada 2023-2024, una temporada en la que llega Alessio Lisci, hay que pronunciarlo bien, porque él nos enseñó un día a pronunciarlo. Llega Alessio Lisci, que venía con el aval de haberlo hecho bien en el Levante, pero que fuera insuficiente para salvarlo, porque lo tenía muy chungo. Es la primera temporada de un entrenador que ya no necesita a estas alturas presentación. También es la primera temporada de Alfredo Merino como director deportivo después de la salida de Chema Aragón. Cambio, por tanto, en todo, en el banquillo, porque se va Joseba Echeverría a la Sociedad Deportiva Eibar y en la dirección del club, que era un pilar angular y lo sigue siendo. Pero hay que decir que todo fue a mejor. Parecía complicado mejorar la labor de Chema Aragón, yo creo que la está mejorando el amigo Alfredo Merino. Parecía complicado mantener al Mirandés con más holgura de la que lo pudo mantener Andoni Iraola. Bueno, pues en esta primera temporada no fue posible, pero en la siguiente ya sabéis que sí. En esta primera temporada, el Mirandés queda 18º, no supera rondas de Copa, que esto va ocurriendo habitualmente con Alessio Lisci, superar o muy pocas o ninguna, pero en Liga tiene unas rachas muy negativas que cualquier otro club habría hecho que destituyera al míster. Y sin embargo, el Mirandés confía en él, cree que está haciendo un trabajo bueno, es consciente de las dificultades, de acoplamiento, de la plantilla, de que hay muchos cambios cada año y no siempre salen las cosas bien a la primera. Por tanto, le da el voto de confianza hasta el final y se salva el Mirandés ganando 1-0 a la Morevieta con un gol en la segunda parte en un partido a cara de perro. El 2 de junio de 2024, el mismo día que asciende mi Zamora Club de Fútbol, con gol de Luis Rivas, hay otro héroe en Miranda, que es el que marca el único gol de ese encuentro, Mirandés 1 a Morevieta 0, en el que si perdía el Mirandés bajaba, porque partía con solo un punto de ventaja sobre una Morevieta que venía con la flechita para arriba en dinámica ascendente. Y ese gol lo marcó el primer cedido del que nos toca hablar por número de dorsal, que es el más bajo, que es Gabriel Martínez. Así que ese día, Luis Rivas, héroe para la eternidad en Zamora, Gabri Martínez, héroe para la eternidad en Miranda. Cedido por el Girona, se había estrenado en la temporada del ascenso gerundense, participando en 7 partidos con los de Michel, la temporada 21-22, pero apenas una titularidad, y sin embargo llega a Miranda, previo paso por el San Fernando, donde ya lo había hecho muy bien, y en 41 partidos mete 9 goles. Extremo, segundo punta, un futbolista con mucho descaro y que yo pensé que iba a ser, no vamos a decir el heredero de Savinho en el Girona, porque eso son palabras mayores, pero sí que pudiera recoger el testigo de Rodrigo Riquelme en su momento, otro ex mirandés. Me habría cuadrado bastante más que los Asprilla y Danjuma de turno en el Girona de la temporada pasada jugando en Champions, pero a saberse por qué se acabó marchando al Sporting de Braga, donde ha tenido sus más y sus menos, jugado 30 partidos y marcado 4 goles, no ha sido indiscutible. Yo esperaba un poquito más de Gabri Martínez, porque incluso llegó en su momento a debutar con la sub-19 y me dejó muy, pero que muy buenas sensaciones en Andúba. Para mí, de los futbolistas más importantes del año pasado para conseguir esa salvación agónica en el último partido. Como también lo fue, tanto más, Carlos Martín, que venía del Atlético de Madrid, había disputado ya 6 partidos con el primer equipo colchonero y en 40 partidos metió 15 goles en Andúba. O sea, le dijo a Camello, sujétame el cubata. Y le sujetó el cubata y se lo sostuvo, porque son cifras idénticas. Meter 15 goles por parte de Camello y de Carlos Martín, ambos canteranos colchoneros de pro, llevaba y lleva toda la vida vinculado al Atlético de Madrid. Carlos Martín, que esta última temporada sabéis que ha jugado en el Alavés, ha metido 2 goles en 26 partidos. Quizás en el Mirandés partía más como delantero centro y aquí en Primera División está jugando más como extremo izquierdo, un poco por rellenar el 11, no por ser la referencia ofensiva que eso lo es Quique García en el glorioso equipo Babazorro.
Con la sub-21 ha metido goles, Carlos Martín. Bueno, gol. 4 partidos y un gol. Es un delantero que a mí me parece que se ha estancado, pero que debería tener más recorrido. Un año después, tanto Gabri como Carlos Martín siguen por explotar, pero yo todavía no tiro la toalla con ellos. No sé hasta qué punto pueden llegar a ser pues, futbolistas del primerísimo nivel, como otros que hemos nombrado, que han sido campeones de Europa, del mundo, como Vivian, como Jackson, pero olímpicos como Camello, pero sí que creo que deben dar más. Y Carlos Martín es un buen ejemplo. Vamos a ver a qué equipo sale cedido del Atlético de Madrid, con el que está haciendo de la pretemporada, pero que todo apunta que lo dejará partir con nuevo destino. Ilias Chaira es el siguiente cedido que nos toca repasar de la 23-24. Llegaba procedente del Girona y se hartó de viajar por España, el jugador marroquí, porque estuvo en el Ibiza, en el Costa Brava, en el San Fernando, llegó del San Fernando junto a Gabri Martínez, Ilias Chaira, 38 partidos y 5 goles. En el Club Deportivo Mirandés, un extremo puro, Ilias Chaira que, bueno, esta última temporada ha estado en el Real Oviedo, ya lo ha comprado el equipo Astur, 31 partidos y 7 goles, marcó en el Real Oviedo, por lo tanto jugó menos partidos que en el Mirandés, pero marcó más goles y uno de ellos fue el que cambió el sino, como todos sabéis, de la eliminatoria de ascenso a Primera División. Sin ese gol de Chaira, pues el partido con 1-1 lo ganaba el Mirandés, porque aunque lo fuera empatando le servía para subir. En fin, cosas del fútbol y de la ley del ex, de tantos cedidos como utiliza el Mirandés, pues alguno en cierto momento se le vuelve en contra. Ha disputado Chaira 2 partidos con Marruecos sub-18, hace tiempo ya, pero este año debutará en primera, a ver qué tal lo hace Ilias Chaira, al que no creo que le guarden ni mucho cariño ni excesivo rencor los Mirandillas, pero desde luego ese gol estuvo mal metido para ellos, para los intereses de los jabatos. Iván Durdov, jugador croata, cesión exótica, de las pocas exóticas que se marcó Alfredo Merino en esta temporada, porque igual que el año anterior veíamos que llegaban de la Juve o que esta temporada ha llegado uno del Alcasia, Alfredo Merino ha tirado mucho de mercado nacional, en general. Solo ha puesto la guinda tirando de futbolistas que estaban en equipos del extranjero. Pero Iván Durdov, aunque es croata, jugaba en Bélgica, en el Ostende, 20 partidos y un gol de este delantero, temporero, solo estuvo una parte de la temporada con el Mirandés, y ahora está en el Olimpia Ljubljana, jugando contra el Inter de Escaldes de Andorra, el que eliminó, y también había caído de la previa de Champions, o sea que está en las previas europeas. Cayó de la previa de Champions, pero ahí sigue, jugando previas europeas y tiene otro compromiso esta semana, el partido de vuelta de su eliminatoria, porque la ida quedó 0-0. Fuera de casa juega el Olimpia Ljubljana de Iván Durdov, que pasó sin pena ni gloria por Andúba y que tampoco es el máximo artillero de su equipo, pero bueno, 43 partidos, 10 goles, significa que es importante, que por lo menos minutos juega, pero no es un goleador muy prolífico. Eso sí, fue internacional hasta la sub-21 con la selección ajedrezada, con Croacia. Javi Martón, que era muy gracioso porque coincidían Martón, Martín y Martínez, pero sobre todo Martínez, Martín, Martón. Quedaba mejor ordenado y además es como los he ido nombrando, por orden de dorsales. Procedía del Athletic, 20 partidos y 4 goles en Andúba. Antes había debutado con los Leones, disputando 3 encuentros en primera división, pero hay que decir que, mejor dicho, debutó después, en esta temporada, con el Athletic Club en primera división, disputando 3 partidos. Pero lo que hay que decir es que es tránsfuga, como en los partidos políticos, porque pasó de la Real Sociedad al Athletic, que es más que incluso pasar de Osasuna al Athletic, como le ha sucedido a Areso esta temporada. Tránsfuga de pro, el bueno de Javi Martón, que en la segunda parte de este curso 24-25 ha estado en el Albacete, jugando 13 partidos y marcando 3 goles, de una media bastante similar a la de los 20 encuentros, 4 dianas que se granjeó en Andúba y fuera de casa, pero representando al Mirandés. Ahora Martón ya pasa a ser propiedad de la Sociedad Deportiva Eibar, que ya no la entrena Echeverría desde la mitad del curso pasado.
sino que la entrena Beñat San José. A ver lo que puede hacer este delantero, espigado, rematador puro, pero al que le falta subir cifras de goles para sentarse en primera división. Diego Moreno, que procedía de Osasuna, que jugó 10 partidos, también cedido temporal, lateral derecho, nacido en un pueblo cuyo nombre me encanta y por eso he rescatado, Cintruénigo. Había disputado 11 partidos con el equipo rojillo, pero en este caso con los rojillos navarros, en primera división. Curioso, 10 partidos con los rojillos de Miranda, 11 partidos con los rojillos de Pamplona. Después de Andúba se marchó cedido al Cartagena, Diego Moreno, que tampoco fue fundamental esa temporada, de muchos cambios, como veis. Llegaron unos cedidos en invierno, se marcharon otros cedidos. Y después de todo eso, ya ha bajado una división Diego Moreno y ha decidido ser cabeza de ratón en la Sociedad Deportiva Ponferradina más que cola de león. A ver qué tal le va en la deportiva, porque es un equipo que aspira a playoff de ascenso en el grupo primero de primera red. Lo nombré yo el otro día a Diego Moreno en el análisis que hice del equipo berciano. Miguel Baeza llegó cedido del Celta, es cantera del Séneca, o sea que muy inteligente y muy filosófico Miguel Baeza, Séneca de Córdoba, y también a mayores hay que decir que fue canterano del Castilla. Tuvo mucho más tiempo en el Castilla, pero hombre, yo creo que si pasas por la cantera del Séneca en este canal, sabéis lo que nos gusta, un buen nombre, pues tiene que figurar en primer lugar, porque además estuvo antes en el Séneca que en el Castilla. Al Castilla ya fue aprendido y estudiado. 23 partidos y un gol con el Celta de Miguel Baeza a lo largo de 4 temporadas. Fue cedido a la Deportiva Ponferradina, al Río Ave y al Mirandés. En Andúba apenas 7 partidos, muy poquito. Otro temporero que ni siquiera estuvo todo el curso y que, bueno, no pudo aportar goles. Algo que sí ha hecho en Nacional de Madeira, el equipo que juega los partidos como el Cal Chupana, dato que no os interesará, pero que yo conozco y tengo que soltar aquí. Pues estuvo, mejor dicho, en Nacional de Madeira esta temporada anterior y ahí parece que va a seguir en la isla de Pinocho, ya sabéis, porque es de Madeira, también de Cristiano Ronaldo, Miguel Baeza. Debutó, por cierto, con la sub-19. Mucho jugador de esta temporada pasada, de la anterior, la 23-24, debutó con las inferiores de su país, pero ninguno ha acabado de derribar la puerta. Tampoco Jonathan Gómez, y eso que tenía pintaza, fue de los que mejor lo hizo con el Club Deportivo Mirandés, cedido por la Real Sociedad B, un jugador de una historia curiosa, lateral izquierdo, 38 partidos, un gol, un yankee en Andúba, que esto ya es curioso. Pero es más, es un jugador que ahora mismo está en el PAOK y que lo van a ceder al Albacete. Así que se va a reencontrar con algún otro futbolista que he nombrado. Pero lo curioso, lo que más me ha llamado la atención de la biografía de Jonathan Gómez es que como ha podido flirtear con las dos selecciones, con Estados Unidos y con México, pues ha llegado a representar incluso a nivel absoluto, porque se puede hacer que mientras no juegues más de 3 partidos, creo que es, la FIFA te permite cambiar de una a otra, ha llegado a integrar las absolutas de los gringos y de los cuates, con Estados Unidos y con México lindo. Vamos a ver si al final opta por lindo o no, lindo, por los Yankees, por Yanquilandia o por México lindo. Sigo con Juan María Alcedo, sigo con un lateral izquierdo del Albacete, llegó cedido. Acaba en el Albacete Jonathan Gómez, llega del Albacete a Miranda, Juan María Alcedo, 30 partidos y un gol en Andúba. La verdad es que los dos tienen buen rendimiento. Creo que incluso, no sé si me estoy columpiando, pero creo que incluso llegó a jugar por la derecha, Alcedo, muchos partidos. El asunto es que ahora está en el Córdoba, Alcedo, así que mucho trasvase de jugadores de esa temporada en segunda división. Que sea Leibar, Martón, que sea al Albacete, Jonathan Gómez, que sea al Córdoba, Alcedo. Y son jugadores que de momento no han conseguido dar el salto a la división de oro de nuestro fútbol un año después, cosa que sí ha hecho Pablo Ramón. Por cierto que Alcedo fue internacional sub-18, un partido creo que llegó a jugar. Pablo Ramón, que estuvo en el Castilla, no estuvo en el Séneca como Miguel Baeza, así que ya me cae peor, pero que con el Mirandés sí que dio un rendimiento sensiblemente superior, Pablo Ramón a Miguel Baeza.
porque 35 partidos y con los de Andúba lo avalan como un defensa central que lo hizo bien, que tuvo continuidad, que tuvo ritmo, que quizás no fuera como Sergio Barcia, que luego dio el salto al fútbol polaco y ahora ha vuelto a la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo creo que no estuvo mal. Pablo Ramón es balear, estuvo en equipos de la cantera como el Calvía y fichó por el Español lesionado. Esto es muy curioso. Supongo que ahora ya se está recuperando y que podrá jugar a partir de esta temporada compitiendo por un puesto junto a Cabrera, junto a Calero y junto a Miguel Rubio en el cuarteto de centrales del equipo de Manolo González, que empezará a competir también el domingo que viene. Pablo Ramón, curioso esto, que llegó lesionado y que fue internacional sub-18 y sub-19, pero oportunidad ante sí de demostrar que es jugador de primera división. Alan Godoy, que está ya en otras historias, porque ahora mismo está fuera de España, en el país vecino, en el Estrela da Amadora de Portugal. Es jugador canario, este chico, Alan Godoy, delantero, que pasó por la cantera del bueno, llegó cedido por el Alavés, pasó por la cantera de Las Palmas, por la cantera del Atlético de Madrid. Así que canterano de 3 equipos que la última temporada estuvieron en primera división, aunque ahora ya la Unión Deportiva Las Palmas no lo está. En el Mirandés Alan Godoy, nada, un tramito, estuvo también, otro temporero, 10 partidos y un gol. Antes había pasado por el sanluqueño, después llegó cedido al Nastic, también por el glorioso, por el equipo Babazorro. Se hizo con él en propiedad, con Alan Godoy, el eldense, no duró casi nada allí, luego ha recalado en el Barça B, jugando contra el Zamora, también lo recuerdo, y ya digo que se marcha cedido al Estrela da Amadora de Portugal, 8 partidos y 2 goles con la sub-16. O sea que también un jugador que en su momento prometía, pero que no ha llegado a lo máximo. Y ya el último cedido que nos queda, otro que está en el Español como Pablo Ramón, aunque siguiendo una trayectoria diferente, es Rubén Sánchez, porque Rubén Sánchez salió ya del Español rumbo al Club Deportivo Mirandés en una de sus varias cesiones. Con los Pericos, eso sí, había jugado hasta 27 partidos en la temporada del descenso, entre otras. 27 partidos con los Pericos, si llega al Club Deportivo Mirandés, pero ahora retoma el conjunto españolista después de que en Andúba y fuera de Andúba, pero con los colores rojinegros, disputara 21 partidos y antes de volver a su casa estuvo en el Granada, esta última campaña, dirigido por Pacheta, entre otros, disputando 32 partidos y marcando un gol. Es un recurso útil para sus entrenadores, un internacional, pero con Cataluña, ojo, lo fue hace 3-4 años, y es que puede ser lateral derecho, pero yo creo que en primera división lo ven más sus técnicos como un doble lateral, como un jugador que o bien es carrilero en defensa de 5, o bien es ese falso extremo que ayuda muchísimo al lateral de su perfil. Fue, como comentaba, internacional catalán, mira, tengo aquí el dato exactamente, en 2022, una sola ocasión. Así que estos son los cedidos del Mirandés en la 23-24. No hay, quizás porque hay que darle más tiempo, ni uno solo que la haya acabado de descoser. Por algo fue una temporada muy complicada y eso que los perfiles eran interesantes. Un Jonathan Gómez, un Gauri Martínez, un Carlos Martín. De esos 3, si nos basamos en los precedentes anteriores del Mirandés, lo normal es que por lo menos uno estuviera jugando Champions con continuidad, estuviera en los grandes palcos del fútbol nacional. Ninguno ha seguido una trayectoria en línea recta desde entonces, pero ya os digo yo que esto es susceptible de cambio y que los de la temporada que acaba de finalizar, ya sí, ya alguno de ellos va a equipos europeos que están intentando incluso prosperar a la sombra del Chelsea. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? O sea que los de esta última temporada también destacaron por algo. Yo creo que en el fútbol, aunque no tiene mucha lógica, todo tarde o temprano se acaba explicando y acaba sucediendo por algo. También Lisi, lógicamente, dio el salto, cosa que empezó a fraguar en esta última temporada que acabo de repasar, en la 23-24, salvando de manera agonística
al Club Deportivo Mirandés. Os pregunto, ¿qué habría sido de Alessio Lisci si hubiera perdido ese último día contra el Amorebieta? ¿Y qué habría sido de Alfredo Merino? Porque se habría discutido que la inacción llevó al desastre de bajar a Primera Federación. Que es verdad que estuvo mucho tiempo allí el Mirandés, pero una vez consigues la segunda división, no gusta perderla. No la perdieron. Esta última temporada la podían haber perdido de vista por un año subiendo a Primera División. Tampoco ha podido ser. Pero la semana que viene abordamos los cedidos de la 24-25. Decimos cómo han hecho la pretemporada, si tiene pinta de que van a empezar en su equipo como titulares, si alguno ha encontrado destino, no, está todavía con incertidumbre. Bueno, poco a poco. La semana que viene más y mejor. Ahora os invito a reflexionar conmigo sobre el Mirandés 23-24, a compartir, a darle like, a responderme a las preguntas vitales que os he lanzado al final y en definitiva que recojáis el guante. Como os incito, comentad, dadle like, difundid, nos vemos pronto y hasta la vista.